Bueno, a raíz del proyecto de ley que busca enviar a los reos peruanos y extranjeros a la mega cárcel de El Salvador, conozcamos un poco más sobre la capacidad de este centro de reclusión y el costo que podría significar para nuestro país. Vamos a verlo. El Centro de Confinamiento del Terrorismo, CECOT, en El Salvador, es una megacárcel de máxima seguridad con una capacidad para 40.000 reclusos, pero actualmente opera menos del 40% de su capacidad, es decir, cuenta con 14.000 reclusos, teniendo espacio para otros 25.000 más. Cada celda puede alojar hasta 150 presos en un espacio de 0.6 metros cuadrados. Los presos duermen en tarimas de metal y no pueden ver a sus familiares y tampoco pueden conversar con sus abogados. Además, comen 2 veces al día una dieta que solo incluye arroz con frijoles sin pollo y también enfrentan otro tipo de condiciones extremas. En cuanto al costo de alojamiento de presos extranjeros, un acuerdo entre Estados Unidos y El Salvador estableció un pago de $6 millones por el alojamiento de 300 migrantes venezolanos durante un año en esta cárcel, lo que equivale a un costo de $20.000 por preso al año. Si Perú considera enviar 500 presos extranjeros bajo un acuerdo similar, el costo estimado sería de $10 millones por año. Con un proyecto de ley en marcha, el Perú podría hacer acuerdos con El Salvador y enviar a los presos para aliviar la sobrecarga de delincuentes que imperan desde prisión. Sin embargo, es fundamental considerar los costos financieros del traslado, así como las implicancias éticas y legales de las condiciones de detención en esta cárcel. Así es la cárcel de El Salvador, la cárcel del CECOT, en donde, recientemente ha enviado a Estados Unidos un número cerca de 130 migrantes venezolanos para que también enfrenten a la justicia en algo que se llama como una especie de tercer país seguro. La pregunta es, en nuestra región, por ejemplo, ¿qué otros países también están apuntando hacia la cárcel de El Salvador, teniendo en cuenta que todavía le quedan unos 25.000 espacios más en celdas que pueden llegar a alcanzar a 150 personas en 60 centímetros cuadrados? Las condiciones son muy extremas. ¿Qué otros países? Estamos hablando, por ejemplo, de Chile. La oposición chilena ya le ha pedido al presidente Boric que establezca las relaciones diplomáticas, que establezca los acuerdos correspondientes para que puedan mandar a los criminales también extranjeros y chilenos para que puedan, allí sufrir sus penas. Sin embargo, esto también va a depender muchísimo de qué tipo de acuerdos tenga el Perú con El Salvador y además cómo es que el Perú también quiera ser visto a nivel internacional, porque algunos entendidos dicen que esto podría ser una delegación de responsabilidades de derechos humanos hacia El Salvador, nuestro país siendo un país firmante de los acuerdos de derechos humanos a nivel internacional. Lorena. Ahí parece con buenos ojos desde el Ejecutivo. Ahora estábamos con el ministro del Interior y le preguntábamos directamente sobre la posibilidad de que, por ejemplo, el monstruo, cuando sea capturado, Dios mediante, sea trasladado al CECOT. Pero el problema de fondo no radica en dónde los metemos presos, sino que en nuestro país, por ejemplo, la realidad y en muchos países de Latinoamérica, las cárceles son escuelas, no solamente son escuelas del crimen, sino son la oficina de las organizaciones criminales. El preso, el cabecilla, sigue coordinando, sigue gestionando, sigue recibiendo ingresos como si no pasara absolutamente nada. Así es, y las condiciones en las que van a estar cuando lleguen allá a la cárcel de El Salvador, básicamente también eso es un costo muy alto. Nadie los va a llamar, no van a coordinar con nadie. Queda claro que ahí sí se acabó, por lo menos ese cabecilla como organización criminal. Así es, se acabó casi todo en realidad. Sí. Estamos hablando de que lo que podría costar, lo dice dentro de la nota, lo repetimos, estaríamos hablando de $20 millones. Entonces, $20 millones podría ser suficiente para acabar con este tipo de criminalidad en nuestro país. Básicamente lo que nos quita la criminalidad a nuestro país es muchísimo más. Podría sonar barato, pero uno dice, solamente mirando el número, 20 millones suena bastante, ¿por qué no construimos cárceles acá? Pero no solamente pasa por construir cárceles, sino por el tiempo y administrarlas de manera adecuada para que las cárceles no terminen siendo manejadas por los reos o que no termine ganando la corrupción sobre quién tiene más dinero para hacer lo que le dé la gana. Celulares, wifi, cárceles doradas, todas las gollerías.
¿dónde está el régimen de castigo? No es solamente hablar de la resocialización. Hay gente a la que no vas a resocializar, que solamente la tienes que castigar. ¿Dónde está ese régimen de castigo? Ese mismo planteamiento lo tiene el gobierno de El Salvador, porque, por ejemplo, estamos hablando de que allí hay, digamos, de los criminales más perversos que hicieron muchísimo daño a El Salvador y que tienen penas mayores a los 100 años, por ejemplo, y que lo que dijo el presidente, no van a salir para absolutamente nada porque las condiciones extremas a las que ellos establecen es muy fuerte, porque imagínate, son celdas que tienen para una capacidad de 150 personas, pero que no es que apagan la luz, ¿no? Y es que ya pueden dormir, nada, las luces las tienen prendidas, tienen un solo espacio pequeño para beber agua que tienen que compartir con todos ellos. Los sanitarios los tienen expuestos, es decir, también las condiciones psicológicas también por las que atraviesan ellos. Si alguien comete una falta, los envían a lo que todo el mundo conoce como por ejemplo, como un hueco. Solamente que ellos están allí 3 días en un espacio muy reducido que, digamos, es un golpe directo a la psicología, en este caso, de estos delincuentes. Y a la psicología puede ser también un golpe a la... Cuando se habla de las medidas disuasivas, sobre qué es disuasivo y qué no es disuasivo. Podría de repente sí ser disuasivo saber que si te capturan, tienes posibilidades de irte a esa cárcel. No te vas a ir ni a Chayapalca, no te vas a ir a Lurigancho, no, te vas a ir al Secosto, a la cárcel de Bukele. Es que ya habíamos visto que incluso ni en la cárcel de Chayapalca se deslibra de esta habilidad que tienen estos delincuentes para poder comunicarse con el exterior, ¿no? Incluso hasta en la misma cárcel de Chayapalca ponen antenas, es más, o sea, llegan los mensajes, o sea, no hay un cierre directo de la comunicación. Acá no pueden ver ni siquiera a sus abogados. No hay cárcel de... Acá en Perú, y lo decíamos con el ministro, ¿no? No hay una cárcel de máxima seguridad. Podemos tenerlas de nombre, pero en la realidad, en la aplicación, no existe una cárcel que realmente nos pueda garantizar que aquellos cabecillas, que aquellas personas que han cometido delitos de alta peligrosidad y que su posibilidad de recuperación es más o menos igual a 0, puedan realmente desconectarse del mundo exterior. Exacto, y es una iniciativa que no solamente le está, digamos, planteando Ecuador. Ecuador ya tiene una cárcel con cerca de un espacio para 40.000 personas. No, El Salvador. El Salvador. Ahora me refiero a Ecuador justamente, porque también está planteando hacer una cárcel también que pueda, digamos, enfrentar la delincuencia a ese nivel, teniendo en cuenta también que ya muchos líderes de organizaciones criminales muy severas en Ecuador han, digamos, escapado. La pregunta es, ¿qué tanto esfuerzo puede hacer América Latina para acordar de manera transnacional? Siempre lo veníamos hablando en ediciones anteriores, ¿no? Bueno, acá hay, los países deben hacer acuerdos transnacionales para enfrentar, como dice en este caso, el terrorismo o la criminalidad transnacional. Claro, entendemos que Bukele ha encontrado un posible modelo de negocio a partir de esta cárcel gigante que construyó, donde le queda más o menos la mitad de la capacidad pendiente. Está buscando alquilarla, algo que le trae críticas en su propio país, que tampoco quiere convertirse en la cárcel del mundo, ni Bukele, que se vuelve el alcaide de todos los delincuentes. Pero en este caso vemos que hay países como Ecuador que quieren hacer lo mismo, Perú, que ya tiene conversaciones en el Congreso. Chile, que también quiere mandar. Chile, que tiene un presidente que uno podría decir está en la otra orilla. No es un presidente más de derecha o un gobierno más visto hacia la derecha, antiderechos humanos, asociado a que uno tiene esta idea de que uno sí quiere los derechos humanos, el otro no. Pero Chile mismo empieza a mirarlo teniendo a un presidente como Gabriel Boric. Así es. Bueno, la oposición se está poniendo muy fuerte ante eso, porque le está diciendo, no como un planteamiento dentro del Congreso, pero sí como un planteamiento directo al presidente Boric para que hable directamente con la Cancillería, porque este es un acuerdo también entre países, ¿no? Entre países, es un acuerdo entre cancillerías también, pero estamos hablando que cada preso te puede llegar a costar cerca de $20.000 por año. Claro. Como habíamos mencionado, o sea, podría ser incluso hasta considerado, digamos, económico si es que se tiene en cuenta el nivel de afectación que tienen estos criminales internacionales. Pero también hay que tener en cuenta una cosa, que se vienen cambios políticos en nuestra región y que es el grado de la criminalidad y la fuerza y el avance de la criminalidad lo que podría marcar la agenda y siempre poniendo a El Salvador como en este punto de enfrentar a la delincuencia regional.